Half a Day y bienvenidos a nuestra sesión Cocina Chamorra. Vamos a preparar el famoso kelewin. Es un platillo que se come solo como un aperitivo, como si fuera un tipo de tapa que se diría en España. Nada complicado de verdad. Lo vamos a preparar para 4 personas chamorras. 4 personas chamorra. ¿Qué es eso? Digo que porciones grandes. Los mejores amigos del kelewin. O sea, los ingredientes, aunque actualmente se puede variar, normalmente son primero limón. Si no tiene limón, no es kelewin. Segundo ingrediente más importante es coco rallado. Que puede ser opcional dependiendo en el tipo de kelewin que preparas. Y vamos a hablar de eso muy pronto. Pero kelewin sin coco me parece una broma en mi opinión. Tercero, cebollas y cebollinas. Cuarto, doni, que es chile picante para ustedes centroamericanos, ají picante para ustedes caribeños o guindilla picante para ustedes españoles. Yo lo voy a simplificar y decir doni, porque no existen doni que no sea picante y es algo muy importante para mi kelewin. Sin embargo, entiendo que hay muchos no chamorros que no pueden comer pimienta, así que si no quieres nada picante, ya se te hizo la vida más fácil y ahora no tienes que ir a comprarlo para nuestra receta. El quinto ingrediente es sal. Y la proteína de tu preferencia. Y no es que estamos en contra de cerdo, porque a mí me gusta el cerdo, pero no se prepara kelewin con cerdo. Creo que nunca. Hasta me suena como horrible. Aparte de eso, se hace kelewin con muchos tipos de mariscos, como camarones, pulpo y especialmente pescado. ¿Ya sabes por qué? Los chamorros somos isleños, aislados en el medio del océano. Y por esto que cuando los latinoamericanos prueben estos tipos de kelewin, automáticamente creen que están comiendo ceviche, pero con ese sabor exótico que el coco le da. Siempre me decían, quiero pedir 4 ceviches chamorros de camarón. Y yo, pues, ahora se llama ceviche. Pero nada, entenderás lo raro que me sentía cuando me decían, quiero ceviche de pollo o ceviche de venado. No obstante, llámale lo que quieras, pero hoy se llama kelewin. Y como decía, hay kelewin de pollo, venado, carne de res. Y no me grites, que tampoco soy fan de esto. Kelewin de Spam. Oh my God. spam. Y ya, como dijimos, escoge la proteína de tu preferencia, solo que sepas que las carnes no llevan coco. Solo kelewin de pollo y todos los demás sí. Ya que sabes los ingredientes principales, hoy decidimos preparar kelewin de pollo. Lo puedes preparar en 2 formas. O hornearlo a 375 grados Fahrenheit por 45 minutos. O si quieres ser fancy, como se prepara el kelewin de pollo para las fiestas en las Marianas, se cocina a la parrilla, que es como lo vamos a preparar. Hoy tengo antojo de comer algo con ese sabor al barbecue. Aunque hay gente que lo hace su plato principal y se come con arroz blanco o arroz rojo. O tradicionalmente se come con tatillas harina o tatillas maíz. Si no se pudieron entender esos términos. Es chamorro para tortillas de harina o tortilla de maíz. Y también el chamorro moderno simplemente arranca para la tienda a comprar tostitos. Así tu kelewin se comerá como un dip. Y créeme, es súper bueno. Ya vamos a comenzar. Te puede parecer sencillo, que realmente lo es. Si sabes abrir el nizok Que es el coco. y hacer kamzu o rayarlo en el chamorro. Ese es el konzu. Ahora, si no encuentras coco en tu supermercado favorito o especialmente que esté más cerca de tu casa, lo venden congelado también. Algo muy importante. El nizok que se necesita para kelewin no es manja. O sea, que el coco nuevo, que es dulce y que se toma el agua de eso, se prepara postre con eso. El coco de afuera tiene que ser maduro, cuando la cáscara ya está medio marrón, así. El punto es, si compras coco rallado o congelado o preservado en alguna bolsita en la tienda, solo asegúrate que no es dulce o que lleva azúcar. Ahora el dominicano te va a enseñar cómo abrir el coco y hacer kamzu al estilo chamorro. Dale un
cuchillo grande por el medio, voltea y seguir así, tratando de dar por el medio cada vez que lo voltees. Así el coco se nos va a abrir bien en dos partes, para luego regalárselas a tu mamá para taparte las tetas y bailarle a tu papá a la isleña. Pon un recipiente debajo para guardar ese agua de coco. Como este coco no es nuevo, el agua probablemente no saldrá tan dulce que ya se ha convertido en una agua un poco más grasosa. Igual, guárdalo en la nevera y tómatelo, que aún tiene muchos nutrientes. Ahora para hacer kamzu, O rallarlo. vamos a comenzar con lo difícil primero. Esto se llama un kamzu. Se utiliza esto para rallar cocos en muchas islas del Pacífico, países sudeste asiáticos y hasta en la India. Si no tienes esto, se va a tener que utilizar un guayo, como decimos en Dominicana, o algo que normalmente utilizas para rallar queso o vegetales. Sin embargo, Hay mucha gente de las Marianas, específicamente en Wuhan, que se vende el kamzu por internet, de diferentes materiales y maderas finas. te esculpen diferentes diseños, como quieras, y hasta te ponen apellidos de la familia o nombre. Este konju que tenemos aquí fue un regalo que nos hizo un amigo en New Jersey. Si nos ves, Fabián, saludos desde acá de Esto Miami. es un kamzu colombiano. Son bastante caros, entre 100 o 500 dólares y pesan mucho, así que agrégale un buen costo solo para enviar por correo. Para muchos chamorros que viven fuera de las Marianas, compran el kamzu no solo para rayar, sino que un adorno bonito en tu cocina o alguna parte de la casita. Así es. Otras opciones más económicas existen también. Yo compré esto por Amazon por 20 dólares y funciona muy bien. Lo único es que se lo pegas a una mesa bien fuerte y se raya así. Finalmente venden este tipo de kamzu muy chiquito, más económico también. Y todo eso solo para el segundo ingrediente, nizok. Ahora que ya tenemos el coco rallado, échale por un lado, vamos a exprimir los limones. Quiero mencionar algo. Actualmente en las Marianas, el limón en polvo se ha hecho un ingrediente muy común. Prácticamente se ha logrado el trono como la preferencia de los chamorros para preparar kelaguen. Es un ingrediente artificial hecho en Japón y tiene nada que ver con la gastronomía chamorra. Pero se les vende a chamorros como si fuera parte de nuestra cultura. Y para aclarar la situación, no lo es. Depende en tu gusto cuál tipo de limón quieres utilizar. Mi favorito es el limón amarillo. Encuentro que da un chin de agridulce. Yo lo recomiendo, pero es un poco más caro. Y aunque se puede utilizar cualquier limón agrio, hasta estos jugos de limón para cocinar que se venden en el supermercado, Cuenta que el kelaguen de pollo se va a cocinar. Es el único kelaguen que se cocina a fuego. todos los demás kelaguen, incluyendo las carnes, son marinados en limón, sal y doni y así cocinados. O sea, si eres latinoamericano o europeo, me dirías que este tipo de cocción es comerlo crudo. Sí, yo creo. Si quieres ponerlo así, allá es tú. Comienzo a darle un masajito a los limones, los corto en mitad, los exprimo y los guardo en un recipiente hasta que hayamos preparado los demás ingredientes. Se utilizan la cantidad de cebollas, pero lleva ambos, cebollas y cebollinas verdes. Y a mí me encanta la cebolla bastante grande y visible, que tenga textura crujiente para el kelaguen. Es que luego el limón lo va a poner como los dominicanos. Reposan la cebolla en vinagre, así mismo es el concepto. ¿Ves? El doni, como dije, Depende de tu gusto. No te gusta picante, no se lo eches. si quieres darle un poco de color sin picante, agregas pimentón rojo picado. No le haría daño. Pero no se lo digas a un chamorro que lo dije yo. Considerando que tengo un dominicano en la casa, los hispanos del Caribe no son muy acostumbrados del picante, lo trataré un poco más suave y solo echaré 3 doni. Los pico finamente y los pondré en un lado. Y por fin, ya que tenemos todo eso listo, el pollo, vamos a utilizar 8 muslos, aunque se puede utilizar literalmente cualquier parte del pollo y hasta la pechuga, pero encuentro que el muslo tiene más sabor y es jugoso.
Solo recuerda que cuando ya esté cocinado, lo vamos a deshuesar y picarlo. Un secreto, si no estás en el mood de cocinar, compra el pollo ya horneado que se vende en tu supermercado. Pero muy sencillo, si no quieres el molesto de limpiar una parrilla, échale sal, pimienta Y ponlo en el horno a 375 grados Fahrenheit por 45 minutos. Déjalo que se enfríe y pícalo en forma que quieras. Nosotros lo vamos a cocinar a la parrilla porque tenemos a Coco para limpiarlo después. Cuando eso ya está cocinado, se deja enfriar, se deshuesan. No tires todo el cuero, guárdalo, porque un poco de eso le da un sabor bueno al Kelaguen. Pica el pollo a tu forma. A nosotros nos gusta más fina para que los demás ingredientes se le penetren al pollo más fácil. Después de toda esa preparación, lo único que nos falta es mezclar todo bien. Toma el limón y a eso le agregamos las cebollas y cebollinas. Luego el Doni, que es el picante. Ahora toma el pollo y le echa ese marinado al pollo y luego el coco rallado. Ve probando y échale un poco más de o sal o limón si falta agrio o Doni si no nos salió suficiente picante. Y normalmente a mí se me pasa. Mezcla todos juntos así y tu Kelaguen está listo para servir. Es realmente un platillo muy sencillo para preparar. El problema es que somos nosotros que nos gusta hablar mucho. ¡Mijita boca! Vamos a servirlo y probarlo con chips de tortillas, con arroz rojo. Arroz rojo. Listo. No, estos son tortillas de maíz. Con tortillas de maíz. Yo tengo esto, que es con arroz rojo y Kelaguen. Mira quién viene corriendo para acá, porque estamos comiendo. Coco, tú no puedes comer eso. Vamos a probarlo con tortillas de maíz, como un chamorro de verdad. Coco, no puedes comer esto. Nope. Último. ¿Qué? Él tiene que esperar. Señor, tú eres un perro chamorro, pero desafortunadamente no puedes comer Kelaguen. Tiene cebollas. ¿Cuál te gustó? Me gustó todo. Los tres. Los tres me gustaron. Menos el Doni. Esperamos que le haya gustado el video. Dale like, suscríbete y comparte nuestro video. ¡Buen provecho!